En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo nos encontramos en el segundo domingo después de Epifanía y tenemos en el Evangelio de hoy el primer milagro que nuestro Señor hace. Y por lo visto, y no por lo visto, sino que de hecho es así, lo hace a instancias de su madre, un milagro que él, por decirlo así, no tenía previsto. Pues eso es lo que explica la respuesta a ti y a mí, que nos va o viene, que te haya o no haya vino. Eso demuestra que Nuestra Señora le estaba pidiendo algo con lo cual nuestro Señor no contaba o no lo tenía en su hacer. Y es de gran ejemplo porque muestra cómo el primer milagro lo hace, como quien dice, no queriendo, no teniendo nada que ver con su misión, y lo hace para satisfacer a su madre. Y nos podemos preguntar, ¿pero por qué la Virgen María pensando en vino? ¿Acaso era una borracha, como pensaría cualquier monja bigotuda? Uy, pensando en vino. Un hombre va allí pase, pero una mujer. Pues no. Se preocupaba porque ella era familiar en esas bodas, tan íntimamente ligada por el parentesco. Eran las bodas de San Juan. Allí fue llamado por primera vez San Juan a ser discípulo de nuestro Señor, y por eso es el apóstol más amado. En medio de las bodas, nuestro Señor lo llama. Y ese es el privilegio de ser, y por el cual se merecía ser el más amado. Y vemos que era de la familia, porque ningún sirviente vayan a cualquier banquete y denles órdenes si no es el dueño de casa o el responsable de la fiesta. Lo cual muestra que era de la familia, y por eso se aflige de que falte la bebida, como si fuera en su propia casa. Y por esa delicadeza exquisita que tenía Nuestra Señora ante las bodas en la que estaba, y se sentía concernida, y por eso interviene. Y que son las bodas de San Juan, ya lo he dicho 1000 veces, lo dice tanto Santo Tomás de Aquino como San Jerónimo. Y en el comentario de Santo Tomás a San Juan, en el prólogo, hay un prólogo de San Jerónimo que acompaña la obra y está, y Santo Tomás lo retoma. Entonces no debiera de haber duda. Lo que sí hay la duda de la supina ignorancia del clero, hay que decirlo, porque que esto no se sepa es que muestran que no leen ni los comentarios de Santo Tomás a San Juan. Así de claro. Y el parentesco era porque, como ya lo he dicho también reiteradas veces, basándome en Cornelio Arápide, que resuelve el misterio o el problema de la doble genealogía. Como una doble genealogía, una de Mateo y otra de San Lucas, y no concuerdan. Entonces, ¿a qué se debe? Pues sencillamente, es la doble genealogía de nuestro Señor, a través de su madre.
Y de San José, sí, pero San José no era el padre de él, biológico. Entonces esa genealogía no vale. Entonces inventemos que la ley del liberato y del chichalato y eruditos brutos a decir lo que no saben. Más vale decir misterio, no sabemos, y investiguemos. Y más que nada vayamos a la tradición, porque si Cornelio Alápide lo encontró en la tradición, entonces, ¿por qué no lo iban a encontrar los otros que se dedicaban a lo mismo? Y bien, San José era primo hermano de la Virgen María. Por eso su papá, él era hermano de Santa Ana. Entonces vale la genealogía del papá de San José, Jacob, porque es el hermano de Santa Ana. Y Eli o Joaquín o Eliaquim, el papá de la Virgen María. Entonces estaban ahí. Santa Ana, a través de su hermano, y San Joaquín, y se acabó el cuento. Eso es todo. Lo complicado y lo difícil. Y entonces así, además, Sobé, la mamá de Santa Elizabeth, era hermana de Santa Ana y del papá de San José, Jacobo. Eran primos hermanos. Entonces, nuestro Señor y San Juan Bautista. Y para colmo, Cleofás o Alfeo era hermano de San José. Y Alfeo, hermano de San José, tuvo a Salomé, entre otros hijos, y Salomé fue la mamá de San Juan Evangelista y San Juan y Santiago el Mayor. Y por eso ella era entonces íntimamente ligada a la Virgen al matrimonio. Y por eso le concernía que por lo menos salieran bien las cosas y no faltara lo necesario. Y que más necesario en una fiesta que la bebida, hasta incluso más que la comida. Pues bueno, por eso ella intercede y le dice: haced lo que Él os diga. Y bueno, nuestro Señor manda a llenar los cántaros de agua, 3 o 4 metretas, que dicen que son cada metreta 40 litros de cada una. Bueno, ya había buena cantidad de vino. Y tan bueno era que sorprendió al archichiclino encargado de la bebida. Y pues bien, así tenemos entonces cómo era la relación familiar. Y es más, Salomé, mamá de San Juan Evangelista y de Santiago el Mayor, era hermana de Santiago el Menor, primer obispo de Jerusalén. Era hermana de San Judas Tadeo apóstol. Era hermana de Simón el Cananeo. O sea que había 3 miembros, sobrinos de San José, hijos de su hermano Alfeo, que fueron apóstoles. Y por eso fue nuestro Señor con sus discípulos. Si de los 2 apóstoles 3 eran de la familia, pues bueno, ya vemos más la íntima relación. Ahora, que esto no se sepa, bueno, ¿qué vamos a hacer? Como tantas cosas que no se saben por pura ignorancia clerical. Porque no le vamos a echar las culpas a los pobres fieles, que de dónde.
Aunque hay fieles que pueden ser más eruditos y saber más que muchos curas, eso, pero no todos llegan a eso. Pues bien, así entonces se resuelve ese misterio y sabemos bien en qué consistían las bodas de Caná. Pues bien, aprovecho porque, dadas las circunstancias y percatándome aún con los mismos fieles, sean de aquí o de la China. ¿Por qué digo de la China? Porque puede ser de Argentina, de España, de Italia, de México, de Chile, de Estados Unidos. Pues bueno. Entonces, hay un grave problema con lo que se debe entender sobre la infalibilidad del Papa ex cátedra. Y digo esto porque hay fieles que lo llegan incluso a insultar a uno y faltarle a uno el respeto, cosa que no se debe. Y menos a un sacerdote docto y preparado como yo, le guste o no le guste. Si yo veo a un sacerdote o un obispo mayor que yo y veo que se equivoca, le digo su señoría o monseñor, lo lamento mucho, con todo respeto, pero usted se equivoca por esto, esto y esto, pero no lo insulto. Eso demuestra la mentalidad liberal de muchos fieles. Y claro, después le dicen, te quiero mucho, sí, tu abuela. A mí me quieres y me respetas. Porque si me quieres bien, pero si no me quieres, me respetas igual. Primero que no soy igual que tú, porque soy sacerdote. Y segundo, porque sé más que tú. O sea que intelectualmente sé más, aunque me pueda equivocar. Y eso se respeta como un soldado al general. Así de claro. Pero bueno, el problema que a lo bruto se cree que el Papa es infalible, ex cátedra siempre. Y no se dan cuenta que ex cátedra, un Papa puede pasar todo su pontificado sin hablar ex cátedra. Pero no lo entienden. Pero ¿cómo lo van a entender si no se explica? Ni en Econ se explica. No lo explicó Monseñor Lefebvre debidamente, ni Monseñor de Castromayer. Y después cada uno lo interpreta a su modo. Y los tucistas, por falta de inteligencia y de conocimiento teológico, que representan un sedevacantismo visceral, arrastran a todos los fieles que no están de acuerdo con la fraternidad en su debilidad, porque la fraternidad tampoco ha seguido el cambio que operó Monseñor Lefebvre, que para decirlo pronto y rápido dijo al principio que no y después dijo que sí. Entonces, los fieles ahora adoctrinados por el antisedevacantismo de la fraternidad,
al no seguir el cambio de Monseñor Lefebvre, ni la línea que marcó claramente después del año 86, con los sermones de Pascua y otras cosas más que dijo. Entonces esos fieles sacando videos de Monseñor de su primera etapa, por decirlo así. Y eso no hay derecho. Pero ¿qué se quiere? Si a Smithberger, el superior que puso Monseñor Lefebvre, traicionó a Monseñor Lefebvre. Y lo traicionó Monseñor Felé. Y ese es todo el problema por el que me echaron. Me acuerdo que una vez Monseñor Felé, en Econ, se levantó rojo, casi a comerme con la mirada. Me paré y casi lo bajo de una patada. Le dije, no señor, eso no es así. Y me paré. Así que el suizo, con todo lo calmo que parece, se puso rojo y casi me devora. Si no le salgo yo, León de Castilla, el tipo hasta me hubiera basureado. Aunque creo que este pedacito nunca lo conté. Pero eso es para demostrar hasta dónde llegaban las cosas. Que no admiten contradicción, porque son la autoridad. En tanto y cuanto gobiernes dentro de lo que tu autoridad me implica mi obediencia. Y es siempre en la verdad, el bien y la justicia, y si no, tu abuela, tu autoridad y lo que fuera. Así de claro. Porque ningún súbdito, en ningún caso, tiene que obedecer las órdenes que están más allá de lo que el superior pretende con su supuesta autoridad. Ojo, que es la obediencia cristiana, no de bárbaros paganos o de esclavos. Porque hay una obediencia debida y una obediencia indebida. Pues bien, entonces, el tucismo que copa a todos los descontentos, pero en una línea visceral de ceguera, y tanto en su doble versión, la que lleva los italianos, Ricosa y compañía, siguiendo y magnificando la tesis de Cassisiacum de Gerard Deslauriers, y su distinción estúpida de materialiter y formaliter, como si pudiera haber materia sin forma. Y él recurría a planteamientos metafísicos que contradicen su mismo discurso. Y los otros, que no la siguen, material o formal. Y el Papa no se puede equivocar, si se equivoca no es Papa. Para que entendamos qué quiere decir ex cátedra, desde la cátedra de Pedro, porque un Papa es Papa durante las 24 horas del día, pero no está pontificando en la confirmación de los fieles en la fe. Y después que confunden, para colmo también, el magisterio extraordinario con el ordinario universal, que también es igual de infalible como dice la Iglesia. Pero por no tener estas cosas claras, porque no se las han enseñado,
En el seminario Williamson decía una cosa, el otro decía otra. Y Monseñor Lefebvre, que nos daba actos de magisterio, sobre todo al principio, nunca quiso hablar de esto como debieras. Fue una de sus lagunas. Igual que Monseñor de Castromayer. No quiero decir que no lo supieran, pero es que no solamente hay que saberlo, hay que decirlo. La doctrina dice esto. Si eso hubiera pasado, yo no tendría por qué estar peleándome con nadie. Pero bueno, así pasó. Entonces, para que nos demos cuenta, yo ya lo he citado una vez, pero vuelvo y lo cito. Otra. Y muchos se sorprenderán porque nunca se ha hablado en este sentido de San Francisco de Sales. Y entonces San Francisco de Sales, en un libro publicado por la BAC del 85, Meditaciones sobre la Iglesia de San Francisco de Sales, en la página 276 de la edición del 85, dice así: decimos que el Papa puede errar en sus opiniones particulares, como es el caso de Juan 22, e incluso caer en herejía, como tal vez ocurrió con Honorio. Cuando cae en herejía, ipso facto pierde su grado y la Iglesia debe privarle, como dicen unos, o declararle privado de su sede apostólica y decir, como hizo San Pedro, reciba otro su episcopado. Cuando se equivoca en su opinión particular, hay que enseñarle, avisarle, convencerle, como se hizo en el caso de Juan 22, del cual se dijo que murió en el error, para que durante su vida no determinara nada según su opinión hasta que no se hiciera el examen oportuno, y en cuyo intervalo murió según cuenta su sucesor. Entonces debe de quedarnos claro. ¿Y cuándo es la opinión privada? Fuera de la excátedra. Ah, pero es que él sigue siendo papa, sí. Pero un juez no está determinando en cualquier parte sentencia, ni aún en el juzgado la pronuncia en el último momento. Porque el juez también puede decir en medio del juicio muchas cosas y no está dictaminando sentencia. Prosigamos. Por el contrario, con San Francisco de Sales, cuando se encuentra revestido de sus ornamentos pontificios, es decir, cuando se dirige a toda la Iglesia como pastor en materia de fe y costumbres, entonces solo hay en su palabra doctrina y verdad. De hecho, no todo lo que dice un rey tiene la fuerza de ley o de edicto, sino solamente lo que el rey dice como tal rey. Y de ninguna manera, no todo lo que dice el Papa es derecho canónico ni ley, sino que sería necesario que quisiera determinar y dar leyes a sus ovejas y que cumpliera el orden y la forma requerida. Y continúa, tampoco hay que creer en que siempre y en todas partes sea infalible su juicio, sino solamente cuando se refiere a la fe y a las acciones necesarias para toda la Iglesia, porque en los casos particulares que dependen del factor humano sin duda puede equivocarse.
Los teólogos han dicho en pocas palabras que puede equivocarse y en cuestiones de facto, no de derecho, que se puede equivocar extra cátedra, fuera de la cátedra, fuera de la silla de Pedro, es decir, cuando quiera hacer una instrucción y decreto para enseñar a toda la iglesia, cuando quiere confirmar a sus hermanos como pastor supremo y quiere conducirlos a los pastos de la fe, porque estos son casos, porque en estos casos no es el hombre el que determina, resuelve y define, sino que es el Espíritu Santo. Esto es lo mismo que ha dicho el Concilio Vaticano I. Porque esto lo dijo San Francisco de Sales, evidentemente antes que existiera el Concilio Vaticano I. Pero esto no lo entienden los fieles ni los sacerdotes. Y recuerdo entonces lo que dice el Concilio Vaticano. Primero, no fue prometido a los sucesores de Pedro el Espíritu Santo para que por revelación suya manifestaran una nueva doctrina, sino para que con su asistencia santamente custodiaran y fielmente expusieran la revelación transmitida por los apóstoles, es decir, el depósito de la fe. Entonces así, siguiendo la tradición recogida fielmente desde el principio de la fe cristiana, enseñamos y definimos ser dogma divinamente revelado que el romano pontífice, cuando habla es cátedra, esto es, cuando cumpliendo su cargo de pastor y doctor de todos los cristianos, define por su suprema autoridad apostólica con una doctrina sobre la fe y costumbres, debiendo ser tenida por la Iglesia Universal. Entonces, fuera de eso, no habla es cátedra. Cuando hace una encíclica, ¿puede hablar es cátedra o no? ¿Puede hablar como magisterio ordinario universal? ¿O puede no hablar es cátedra? Y por eso Pío XII se equivocó cuando favoreció el evolucionismo, cuando dijo que podían investigar si el hombre podía salir de materia orgánica, o digámoslo del amebo o del chimpancé. Y eso es una herejía. Así de claro. Pero es que estos imbéciles, y lo digo porque me da ira, no entienden. Entonces no quieren entender que es cátedra, es la fórmula, cuando el Papa, con su suprema autoridad y pastor universal sobre la fe y la moral, define como dogma de fe, diciendo esto es palabra de Dios, y eso no lo hace todos los días, ni en toda su vida un Papa. ¿Cómo ha pasado? Ahora, yo no culpo a los fieles, culpo a los sacerdotes, pero tampoco se le puede echar toda la culpa, porque no le han enseñado, ni se han tomado el trabajo de ver qué es lo que la Iglesia dice, pero sí se toman el trabajo de tomar posiciones. Como le dije al padre Altamira, lea lo que yo he escrito, no lo leyó, terminó en el tucismo con la línea de Tuc, y era antes antisedevacantista. Entonces, ¿qué pasa? No estudian, están en contra y después se dan vuelta para el otro lado.
O el otro padre argentino que vino, invitado por el padre Altamira, era amigo mío y no tuvo 5 minutos para vernos. O se dio cuenta, o se lo prohibió el padre Altamira, ¿o qué? Y cambió de posición, se puso a lo tusista duro. Tan es así que viene aquí ni 5 minutos. Entonces hay un problema mental que proporciona el sedevacantismo a lo bruto tusista en cualquiera de sus versiones, porque no admiten que un papa puede defeccionar en la fe. Y eso es lo que dice el derecho canónico, como regatillo de renombrada y reconocida reputación, y no solamente él, muchos otros, pero para citar a uno: por herejía pública, ipso facto, comúnmente se tiene que deja de ser miembro de la iglesia y por eso mucho menos va a ser su cabeza. Y este es el comentario casi de todos los canonistas, pero esto Smith-Berger, la fraternidad, no lo quiere ver. Entonces vemos cómo lo que dice San Francisco de Sales es lo mismo que definió Pío IX. Ahora uno no puede tener metido en la cabeza eso, pero claro, como dice el padre Le Floch, que fue el director del seminario francés cuando Monseñor Lefebvre estuvo estudiando en Roma, y que esto no le gusta a los tusistas porque lo saco de un libro de ellos y ellos lo citan para repudiar a Le Floch y de paso también a Monseñor Lefebvre. Decía el padre Le Floch en el año 26, la herejía viene y será, la herejía que viene será la más peligrosa de todas ellas. Consiste en la exageración del respeto debido al Papa y a la extensión ilegítima de su infalibilidad. Y eso es lo que ha pasado. Y pasa, y le pasa a todos. Yo creo que soy el único sedevacantista en esta tierra sin caer en el viscerarismo estúpido del tusismo en cualquiera de sus versiones. Y me alegraría que hubiera otro. Por eso soy el único que lo puede decir. Porque soy el único que lo está viendo y sufriendo. Entonces, y por eso ya también decía San Alfonso María de Ligorio en su obras completas de San Alfonso, extraída del tomo 9 del Tratado de los Papas y del Concilio, una obra editada en Bélgica en 1975, que dice: hay varias opiniones sobre lo que se refiere a la infalibilidad del Papa. La primera, la de Lutero y Calvino, que el Papa es falible. Bueno, Lutero, falible, no discutamos, está bien. Y aún incluso más como doctor universal de la Iglesia. Y en acuerdo con el concilio. O sea, opuesta a esta herejía está ¿quién? La segunda opinión, opuesta a la primera, es la de Alberto
Piggy, que es la que afirma que el Papa no se puede equivocar. Y es la que sigue estúpidamente la fraternidad. Smithberger y compañía. Y que siguen aún hoy estúpidamente todos los miembros y los fieles que estúpidamente siguen por su ignorancia. ¿Y qué vamos a hacer? Y este Piggy fue combatido por Melchor Cannon, nada más ni nada menos. Entonces, pasemos. O sea que, según San Alfonso, Lutero de un lado y Piggy por el otro. La tercera opinión, la que el Papa es falible en sus enseñanzas dadas fuera del concilio, o sea que solamente es falible cuando está en concilio. Y este es el gallicanismo del conciliarismo también, que fue de este gran escritor, bueno, no me acuerdo ahora el nombre, que fue el que redactó los principios del gallicanismo. Otro error más. O sea que el Papa fuera del concilio no es infalible. Y la cuarta opinión, que es la nuestra, y a la cual adherimos: el pontífice puede errar como simple particular o doctor privado. Ah, claro, pero es que el Papa no es doctor privado. Es considerado como doctor privado, como cualquier sacerdote y cualquier obispo, cuando no tiene el carisma ex cátedra para confirmar con su suprema autoridad, definiendo que una verdad es revelada por Dios. Y esta es la opinión que defiende Santo Tomás, Torquemada, Soto, Cayetano, Buenaventura y San Francisco de Sales. Aquí lo cito. Bueno, entonces, pero esto no se explica. La fraternidad no lo explica. Los tucistas tampoco lo explican. Entonces un papa, por muy legítimo que sea, puede caer en herejía, en cisma y en apostasía, porque la infalibilidad no le garantiza la impecabilidad en la fe, solo cuando ejerce su supremo magisterio de pastor y doctor universal de la Iglesia, con el supremo poder definiendo en cuestiones de fe y moral. Ahora, el que no entienda esto, ya es mucho lo bruto, perdónenme. Porque creo que está claramente explicado. Y no como este fiel. Y entonces dígame, ¿cuándo es el Papa habla ex cátedra? Y pudo no haberse muerto y nunca haber hablado ex cátedra. ¿Cuál fue el último dogma ex cátedra promulgado? Porque la mayoría de los dogmas, los papas, o la Iglesia, mejor dicho, los ha promulgado en concilio ecuménico. Aunque el Papa solo puede tener esa potestad sin los obispos y hacer lo que quiera, lo digo ex cátedra o lo digo con los obispos.
La mayoría de las veces preferían con los obispos en el magisterio extraordinario en concilio. Porque el Papa tiene la misma infalibilidad que tiene toda la Iglesia en su magisterio ordinario universal, es decir, el colegio episcopal con su jefe a la cabeza, el Papa. Pero es que tampoco se distinguen ni saben definir magisterio universal de la Iglesia y magisterio extraordinario, sea de la Iglesia toda, o sea, concilio, o el Papa solo, ex cátedra. Entonces, por eso es que vienen todas estas malas posiciones, y por pura ignorancia e incapacidad de investigar. Porque yo cuando veía que Necón no se explicaba, o uno decía una cosa y otra, yo dije, no, aquí hay que ver qué pasa, hay que ver qué se ha dicho. Pero claro, evidentemente nadie se toma ese trabajo. Y es más fácil después tomar posiciones. Sí, claro, el Papa, su santidad, no se equivoca y punto. Se equivocó, nunca fue Papa. Ese es el problema. Entonces yo lo lamento. E invito a cualquier sacerdote a que me contradiga. A cualquiera. A los italianos, a los americanos, a los franceses, a los argentinos, a los chinos, japoneses y mexicanos. De uno en uno o todos juntos, me da igual. Ahora, lamentablemente, Monseñor Lefebvre dejó esta laguna. Y esto está pudriendo a la tradición. Y no solamente la dejó él, la dejó Monseñor de Castromayer. Y por eso ambas congregaciones, sus discípulos, se dieron vuelta. Rifán y compañía, con Monseñor de Castromayer, y Smithberger y Felé y compañía, con Monseñor Lefebvre. Por eso yo soy el discípulo más fiel a Monseñor Lefebvre. Pero no quiere decir que Monseñor Lefebvre no tuvo dos versiones, una blanda y otra dura. Y cuando dejó la blanda y tomó la dura, lo hizo tan a la francesa que ni se dieron cuenta, porque fue con vaselina. ¿Qué vamos a hacer? Y esto va a dividir, ha dividido y seguirá dividiendo. Y ningún fiel está con la categoría intelectual, teológica y doctrinal para dilucidar el problema, ni los curas. Pero todos toman posición. Errónea, erradamente. Porque es la verdad que nos hace libres.
Y bueno, podrá decir alguien, bueno, ¿y entonces qué pasa? Un papa herético, se cayó la iglesia, se acabó la iglesia. No, señor. Porque si bien el papa es cabeza de la iglesia, como un cuerpo humano, es evidente que al cuerpo humano le cortó la cabeza y se murió el tipo. Pero con la iglesia no pasa eso. Porque la dependencia de la iglesia, de su cabeza, el papa, no es tan vital como la de la cabeza mía en mi cuerpo. A mí me decapitan y me muero. A la iglesia la decapitan y no muere. Porque no muere cuando el papa muere, ni muere cuando cae en herejía. ¿Quién lo dice? Biluar. En su disertación sobre la iglesia, dice, y da el ejemplo del cuerpo, que he dicho, no es la misma dependencia la del cuerpo humano a su cabeza que la de la iglesia a su cabeza el papa. Por eso entonces es que muerto un papa no defecciona la iglesia, permanece la sede romana y la sociedad de fieles bajo el régimen y sus pastores, preparándose en aceptar a la suprema cabeza o al papa que va a ser elegido. Y ya está. Y es más, él dice, me alargo, pero es que esto no es solamente para los 4 gatos locos que tengo aquí. Esto es para todo el mundo que quiera. Y digo 4 gatos locos sin ofender. Pero si se me aburren, aguanten. Por caridad con todos los que pueden y deben escuchar esto para que sepan. Porque esto no lo ha dicho nadie ni lo va a decir nadie. Entonces dice Biluar en su curso de teología, tomo 5, tracto de fe, dice, la sentencia común, esto está en latín, lo tengo que traducir en mi defectuoso latín. La sentencia común sostiene que el pontífice manifiestamente herético, Cristo, por una especial dispensa, en aras del bien común y la tranquilidad de la iglesia, continúe la jurisdicción dada a la iglesia hasta que sea declarado herético. Él se refería a que pasaba, dando por supuesto que un papa puede ser herético, y entonces ¿qué pasa mientras tanto? Hasta que se lo declare, hasta que la cosa se arregle. Pues dice, bueno, por un privilegio especial, continuaría por el bien común con la jurisdicción, siendo herético. Pero hasta tanto no se resuelva la cuestión, pues bueno, Dios, nuestro Señor, lo asiste en su jurisdicción. Pero no es papa. Porque ya es de una asistencia especial, no ordinaria. Que esa es otra cosa
Que si tiene o no jurisdicción. ¿Entiende? Yo la puedo tener ordinaria o extraordinaria. El Papa, para ser Papa, tiene la jurisdicción ordinaria. No la extraordinaria que le pueda dar si cae en herejía y hasta que se descubre la herejía y hasta que se aclara el problema, si es que se aclara. Entonces todos estos vericuetos, ¿quién los entiende? Pero hay algunos fieles que porque leyeron un articulito ya son doctores en derecho o en medicina. Padre, y usted ha leído, pero imbécil, a mí me preguntas bien primero. Padre, ¿usted ha leído tal cosa? ¿Me la puede explicar? Pero no, es como para confrontar. Es como si la mona Chita se le quiere revelar a Tarzán. Una falta total de sentido común. Ya se igualan. ¿Pero con qué? Es que es increíble. Pero eso es producto del liberalismo. Pues bien, entonces vemos cómo la Iglesia ha tratado la cuestión. Lo que pasa es que esto no se ha enseñado. Ordenada, armónica y arquitectónicamente. Y por si fuera poco, y que venga como abundancia, Palmieri en su tratado de derecho romano, del pontífice romano, perdón, que se pregunta cuál es la obediencia debida al Papa cuando no habla es cátedra. Porque claro, si habla es cátedra le tengo que obedecer, pero si no habla es cátedra entonces no le obedezco porque no es cátedra. Le dice, no, un momento chico, no se te pase la mano. Bueno, en este ambiente es que él dice lo que significa es cátedra. Dice, a ver, porque tengo que traducir. Bueno, dice, cuando hablas cátedra, cuando defines cátedra es manifiesto, ¿no? El ejercicio de la autoridad, cuando se ejerce, tiene múltiples formas. Ejercido verdadera y plenamente con suprema potestad de una parte, contraponiéndola a lo escátedra, por ejemplo, porque puede el romano pontífice no hablar con o identificándose con el magisterio escátedra, porque no pretende imponer una obligación. Entonces está distinguiendo que ejercer la autoridad, ejercer el magisterio, no siempre es cátedra. Lo mismo que decía con otras palabras, San Francisco de Sales. Dice, no se dice que hablas cátedra, aun si habla de doctrina y de fe y de moral, porque lo puede hacer sin querer definir, sin querer imponer su suprema autoridad. Y en ese caso es que se habla de doctor privado, que a mí no me gusta la expresión doctor privado,
Porque el Papa siempre es persona pública. Y esto también mal lo interpretan algunos, que es privado, entonces que no es Papa, no. Pero privado está entendido en contrapuesto al ex cátedra. Porque el único, como persona humana, que puede hablar ex cátedra en el nombre de Dios, con la infalibilidad de Dios, el único que solo, porque los obispos solos no pueden, ni los cardenales solos, el único es el Papa. Pero fuera de esa estructura, viene a ser para la Iglesia, igual que los demás, un doctor privado. Porque el único maestro de la Iglesia es Dios. O el que habla como su vicario en esos términos. Y si no lo hace, deja de hablar ex cátedra y habla como hombre privado. Creo que se entiende. Entonces, creo que queda más que claro. Y si no, otra vez volveré sobre el tema. Pero bueno, ya me he extendido y lo lamento por ustedes porque se puede hacer aburrido, pero esto lo oyen mucha gente que no está aquí. Sean pocos o muchos. Entonces, que quede claro que un papa no habla ex cátedra siempre, y algunos no han hablado nunca ex cátedra. Entonces estas cosas hay que entenderlas. Pero si no hay quien las explique, ¿cómo la van a entender? Y yo sé que no voy a resolver el problema de la inteligencia de nadie. Lo único que me queda es decir, bueno, salgamos a la palestra y en duelo teológico de muerte, me le enfrento al que sea. Porque como dice el San Martín Fierro, yo soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno, y siempre me tuve por bueno, y si me quieren ver, salgan otros al ruedo y veremos quién es menos. Se acabó. No queda otra. Cuando no funciona la inteligencia, la razón y la cordura, a las patadas, a los sablazos y machetazos, no más. Pero a ver quién es el valiente ignorante que se me pone de frente cuando sabe que lo voy a decapitar. Porque lo saben. Porque ellos no están seguros. Ni lo pueden estar de lo que dicen. Porque no se han configurado, conformado a lo que la Iglesia dice. Aunque no se los hayan enseñado y tenga que recopilarlo con un arduo trabajo de aquí y allá y extraer y armonizar para que todo tenga congruencia, lógica, y sobre todo podamos sobrevivir a esta apostasía de papas usurpadores, sin ninguna duda, a partir de Pablo VI hasta el de hoy. Sin dudas. Porque de Juan 23, aunque masón, nadie en la época de Juan 23 pensó en el sedevacantismo. Nadie. Entonces, que se callen la boca y no hablen estupideces. Entonces, mis estimados hermanos, que estas cosas las guardemos también en nuestro corazón y las meditemos. Y el que no
entienda, porque no es fácil, pues bueno, podré seguir explicando más y más profusamente a todo aquel que quiera, porque mi intención no es aplastar a nadie, ni ofender a nadie, aplastar el error y la estupidez humana, cuando son encarnadas y pretenden tener razón, que es muy diferente. Esa es la verdadera humildad, la verdad que no nos pertenece. La verdad que es Dios. Y ese es lo que hay que dar. Con generosidad. Reconociendo nuestra miseria. Pues bien, entonces, dichas estas cosas, que espero que algunos por lo menos puedan aclararse. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.